¿Qué tal, alumnos? Tengan ustedes muy buenos días. Hoy esta clase va dirigida para el aula A2, ¿ya? Del curso de biología. Hemos estado trabajando los temas que corresponden a tejido conectivo. En la última clase estudiamos todo lo referente al tipo de células, el tejido conectivo, y también estudiamos acerca de la sustancia intercelular. A su vez también de las fibras y todo eso que constituye la matriz extracelular del tejido conectivo. A continuación vamos a estudiar la clasificación del tejido conectivo. En esa clasificación vamos a comenzar por la parte del tejido adiposo. Lo que estamos estudiando entonces a continuación son los tipos de tejido conectivo. Ahí estudiaremos el tejido adiposo, que corresponde al tema de hoy, el tejido óseo, el tejido cartilaginoso, el tejido sanguíneo, la sangre, y vamos a culminar con el tejido conectivo propiamente dicho, ¿correcto? Entonces, a continuación, empezamos con la parte de tejido adiposo. Muy bien. Como ya les manifesté, el tejido adiposo es un tipo de tejido conectivo. ¿Y por qué se caracteriza, profesor? Se caracteriza porque en el tejido adiposo predomina, o sea, representa, aquí, predomina entonces el adipocito. Adipocito. ¿Ya? Entonces, el adipocito, adipo de adiposo, cito de célula. Es la célula que representa al tejido adiposo o es la célula representativa del tejido adiposo. ¿Ya? Entonces predomina el adipocito. El adipocito, ¿ya?, se caracteriza porque se puede encontrar aislado, por ejemplo. Se puede encontrar aislado, o sea, individual, para que me puedan entender. O se puede encontrar agrupado, o sea, varios adipocitos agrupados. ¿Dónde, profesor? Agrupados en el tejido conectivo. En el tejido conectivo. Ahí está, ¿ya? Entonces, agrupados en el tejido conectivo. O también, ¿ya?, o también se pueden encontrar distribuidos en el cuerpo humano. Entonces, distribuidos ¿dónde? Vamos a ponerlo por acá. Distribuidos en el cuerpo humano. Y cuando les menciono distribuido en el cuerpo humano, en este caso, me estoy refiriendo en forma de grasa, ¿ya? Entonces, vamos a ponerlo por acá. Entonces aquí me refiero en forma de grasa. Ahí está. Bien. Entonces la célula que representa al tejido adiposo es justamente el adipocito. Entonces no nos olvidemos, ¿ya?, que la semana pasada les expliqué en las células que constituyen el tejido conectivo se encontraban algunas células adiposas. Ahí podemos encontrarla. O también las podemos encontrar también agrupadas y distribuidas en el cuerpo humano y constituyendo en ese caso la grasa, ¿no? Y sobre grasa sí hemos escuchado muchas veces, ¿no? Hemos hablado de la grasa animal y es algo sencillo de recordar, ¿ya? Ahora, el tejido adiposo presenta una clasificación, ¿correcto? Vamos a ver cómo se clasifica. Vamos a ver acá. Muy bien. De acuerdo a su color, de acuerdo también a su función, se va a clasificar en dos tipos de tejido adiposo. Tenemos el tejido adiposo amarillo, o llamado también tejido adiposo unilocular.
y el otro tejido adiposo que corresponde al tejido adiposo pardo, que veremos después, ¿ya? Entonces, el tejido adiposo amarillo, o llamado también tejido adiposo unilocular, miren, por ejemplo, aquí podemos observar células adiposas. Vamos a mencionarlo. Vamos aquí a nombrar. Aquí le ponemos adipocito. Ahí está, ¿ya? Entonces tenemos acá muchos adipocitos y vamos a sacar uno de ellos, aquí. Vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que tiene. El tejido adiposo amarillo o tejido adiposo unilocular también se le conoce, ¿ya? Se le conoce como grasa amarilla, ¿ya? Entonces, ten mucho cuidado ahí. También se le conoce como grasa amarilla. Muy bien. Ahora, ¿por qué se le caracteriza a este tejido adiposo? Primero vamos a analizar la célula, ¿ya? ¿Cómo es el adipocito? Dependiendo de eso, vamos a entender la función de este tejido adiposo. Entonces, por aquí, el adipocito tiene las siguientes características. Muy bien, acá podemos observar, miren, esta es la célula adiposa, el adipocito del tejido adiposo amarillo. Una característica de este adipocito es que presenta una gota de grasa, miren acá. Las personas que estamos subidos de peso, tenemos bastante de esta grasa que es una reserva de energía, ¿no? Es una reserva energética. Y las personas delgadas tienen un poco menos de esta gota de grasa, ¿ya? Entonces, en el adipocito tenemos en el interior de la célula una gota de grasa. Esa gota es grande, ¿correcto? Esa gota es grande y por eso es que está como que empujando el núcleo. ¿Ven? El núcleo es lo que está acá de color celeste, ¿no ven? Lo está empujando. O sea, el núcleo de una célula debería ser céntrico, ¿no? Debería estar en el centro. Pero como tiene bastante adipocito, bastante grasa, ¿no? Tiene esa gota de grasa, el adipocito, entonces empuja al núcleo, ¿correcto? Ahora, la pregunta es, esa gota de grasa que contiene, ¿no? O sea, ¿qué es lo que químicamente que presenta? Bueno, la grasa que tenemos los mamíferos, incluyendo el humano, porque el humano igual es un animal racional, pero no deja de ser mamífero, al igual que otros animales tenemos grasa amarilla, y esa grasa es una reserva de energía. Esa grasa es una reserva energética que en algún momento podemos utilizarla para generar energía, ¿sí? El detalle es que la grasa se puede almacenar de manera ilimitada, causando lo que conocemos como la obesidad, ¿no? Ese es el problema. Pero bueno, químicamente esa gota de grasa que contiene. Entonces esa gota de grasa presenta una composición, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es esa composición. Esa composición química, ¿ya? Es triglicérido, está compuesto de triglicérido. Está compuesto de triglicérido, ¿no? El triglicérido, o también se le conoce al triglicérido como grasa neutra. Ahí, ¿ya? Bueno, pues si el triglicérido o grasa neutra ya lo hemos estudiado también en clases anteriores de bioquímica. Hemos visto cuál es la composición de un triglicérido, ¿no? Entonces el triglicérido o grasa neutra pues se compone de, vamos a ver aquí, vamos a recorrer un poco, ¿de qué se compone?
se compone de, vamos a ver acá, un glicerol, ¿no? O glicerina, propanotriol, más 3 ácidos grasos. Hay que recordar, eso es importante. ¿Ah? Entonces, observamos aquí al interior y vamos a señalar, aquí señalamos, ya. Ahí estamos señalando entonces esa gota de triglicérido o gota de grasa. Muy bien. ¿Ya? Entonces, eso es lo que presenta el adipocito. Otra característica del adipocito de un tejido adiposo amarillo es en que el núcleo no se encuentra en el centro, como les había mencionado. Como hay bastante de esta gota de grasa, empuja el núcleo y el núcleo se vuelve periférico, o también llamado excéntrico. Entonces vamos a llegar por acá y escribimos el núcleo es periférico. Muy bien, ¿ya? Entonces aquí señalamos, vamos a señalar por acá, a ver. Acá. Ahí, ¿ya? Ahí está el núcleo. Muy bien. Entonces, como estamos diciendo, el núcleo es excéntrico, periférico, porque esa gota ocupa mucho espacio en el fitoplasma y empuja al núcleo, ¿no? Presenta una gota de grasa y como tiene una gota de grasa, por esa razón se le conoce como unilocular, uno, ¿ya? Una gotita de grasa. ¿Ya? Eso corresponde al tejido adiposo amarillo. Ahora, otra característica es porque es amarillo, ¿no? ¿Y qué constituye? Como le estoy diciendo, constituye la grasa amarilla. Y la grasa amarilla, obviamente, a esto se le conoce como el tejido celular subcutáneo. Entonces, es en que ese tejido amarillo o grasa amarilla lo vamos a encontrar en el tejido, ¿ya? Tejido celular subcutáneo. Ahí está. Entonces, el tejido celular subcutáneo corresponde a ¿qué? A la grasa amarilla, ¿no? Bajo la piel, para que me puedan entender. Ahora, la pregunta es amarillo, ¿por qué? Cuando hemos comido grasa de res, por ejemplo, han podido ustedes observar la grasa amarilla, ¿no? Esa grasa es semejante a la nuestra, a la del ser humano. Ese es el tejido celular subcutáneo o grasa amarilla, que es una fuente de energía, como estoy diciendo, una fuente de energía, ¿ya? Entonces, el color amarillo de ese tejido, le ponemos, ¿a qué se debe esa coloración, no? Bueno, el color amarillo se debe a la presencia de carotenoides que se encuentran justamente distribuidos en esa gota de grasa. Entonces acá le vamos a escribir por la presencia de carotenoides. Ahí está. ¿Ah? Presencia de carotenoides. Y en el caso del ser humano, o sea, en el ser humano adulto, acá escribimos, en el adulto, pues, el tejido conectivo, en este caso adiposo, es abundante. Se caracteriza porque es abundante, ¿sí?
Le ponemos entonces, es abundante. Muy bien, ¿ya? Entonces, el tejido adiposo amarillo, o también llamado unilocular, se debe a que el adipocito tiene una gota de grasa o triglicérido, ¿sí? Que es una reserva de energía, como ocupa un mayor volumen del fitoplasma, empuja el núcleo, y el núcleo se vuelve excéntrico, periférico. Se le conoce también como, bueno, grasa amarilla, como ya estoy mencionando, que es amarillo por la presencia de estos pigmentos carotenoides distribuidos en esa grasa. Y en el adulto, en el humano adulto como nosotros, ya adultos, hay una gran cantidad de este tejido adiposo. Muy bien. No nos olvidemos que el tejido adiposo es un tipo de tejido conectivo, ¿correcto?